Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Capítulo número 56. Hoy hablaremos de las certificaciones. ¿Sirven realmente las certificaciones para nosotras y nosotros los profesores? ¿Es bueno certificarse? ¿Tiene algún peso la certificación? Bueno, vamos a tratar de responder todas esas preguntas y nos va a ayudar un gran amigo de la ciencia de lo pedagógico que lo conocerán en un rato más. Así que espero que les guste este capítulo y vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy, como lo dije en la introducción. ¿Para qué certificarme? ¿Para qué sirven las certificaciones? ¿Qué sentido tiene hacerlo? Sobre todo en este nuevo ámbito que nació, pero con una fuerza enorme durante la pandemia. Si bien las certificaciones antes existían, hoy en día cada vez tienen más fuerza. Y vamos a conversar con un gran invitado que ya tuvimos, de hecho nuestro primer directo hace bastante tiempo atrás. Hola, querido y estimado Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, encantado de poder compartir contigo, de poder platicar con tu audiencia y bueno, de abordar este tema tan importante que tú señalas. Sí, oye Gerardo, cuéntanos quién eres y qué haces para que nuestros amigos te conozcan. Con mucho gusto, Gabriel. Soy Gerardo Navarrete, soy profesor universitario y consultor en tecnologías de información. Actualmente, ya retirado, me dedico a hacer también obras de colaboración en las redes profesionales de apoyo. Mira, interesante. Bueno, tengo que decir que con Gerardo nos conocimos a través de la NRPA, que es la red personal de aprendizaje, y después profundizamos más porque también Gerardo es líder GEC. Gerardo, pero mira, yo tenía esta pregunta porque hace bastante tiempo, y a propósito del capítulo anterior, que hablamos sobre la integración de las TIC en las aulas, el sentido que tiene todo esto de no retroceder nunca respecto del uso de la tecnología, porque esto lo generó también esto de la pandemia y en algunas partes se ha mantenido. Pero los profesores y profesoras sabemos que se certificaron en todos lados, en todas partes. Pero cuéntanos, ¿por qué es tan importante la certificación? ¿Qué beneficio tiene para el profesor o profesora? Bien, eh, todos nosotros en este periodo de la pandemia hemos aprendido de las enseñanzas de compañeros en nuestras redes de apoyos. Sin embargo, es muy importante que nosotros tomemos esos aprendizajes también de los proveedores mismos, que son quienes nos pueden ayudar a mejorar el aprovechamiento de cada uno de los productos que han surgido durante la pandemia. Y si nosotros nos damos cuenta de que hay una cantidad impresionante de aplicaciones hoy en día en el mercado, gratuitas y de paga, pues vamos a ver que muchas veces, si no profundizamos en la utilización de las mismas, difícilmente vamos a poder aprovechar al máximo lo que ellas nos ofrecen. Luego entonces, cada uno de los fabricantes ofrecen las oportunidades de la certificación justamente para ayudarnos en nuestro proceso de aprendizaje y de utilización de las mejores prácticas de dichas herramientas. Y eso nos ayuda a nosotros para poder optimizar el trabajo con cada una de ellas. Además, es muy importante que al poder estar certificados en nuestras comunidades, podemos compartir con la certeza de que estamos ofreciendo el correcto uso de la herramienta y la manera más eficiente de utilizarla. Oye Gerardo, y en este sentido, por ejemplo, cuando una profesora o un profesor quiere buscar una certificación, ¿cuáles son las cosas en las cuales se debe fijar? ¿Hay alguna ruta como para poder decir, ¿sabes qué? Esta sí y esta no. Las que son de pago son mejor.
las que son gratuitas no lo sabemos. ¿Cómo diferenciarlo? Mira, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque evidentemente a los fabricantes y a los productores de estas aplicaciones les interesa que sus productos sean utilizados. Así que muchos de ellos, aún siendo aplicaciones de paga, cuando tú te certificas, te ofrecen la posibilidad de utilizar su herramienta en sus características premium por alguna temporada. Y es importante porque tendremos que ir directamente al fabricante. Si queremos certificarnos en Google, pues evidentemente tendremos que ir a Google para certificarnos. Y los diferentes productos y aplicaciones van ofreciendo sus programas de certificación. Te puedo dar ejemplos como Mode, que es una maravillosa extensión que nos permite dejar mensajes de texto en tareas y en diferentes aplicaciones y que tiene su programa de educadores certificados. Te puedo hablar de Kami, por ejemplo, que también tiene un programa en donde nos capacitamos, presentamos una pequeña evaluación y esto nos da también la posibilidad de ser certificados. Y como ellas te puedo hablar de Bookauto, te puedo hablar de infinidad de aplicaciones, de Nipo, de Peerdeck, que nos ofrecen la posibilidad de obtener esos conocimientos, de probarlos y de tener esas insignias que nos permiten distinguirnos y apoyar a otros docentes. Es una realidad que en muchos de nuestros países en Latinoamérica nadie nos va a pagar más por estar certificado. Sin embargo, es un plus el poder hacer mejor nuestro trabajo y sobre todo las grandes ventajas que nos van ofreciendo esas características que las marcas dan cuando tú te certificas, ¿no? Entonces, de repente puedes obtener una certificación y ganar 6 meses de las características plus de una herramienta. O de repente, al certificarte, puedes tener acceso a contenidos premium que te van a ser muy útiles en tu práctica educativa. Mira, qué interesante eso. Pero, por ejemplo, voy entendiendo las características, esos pequeños regalitos que te dan estas corporaciones. Pero, por ejemplo, y esto viéndolo desde los diferentes países de América Latina, ¿es importante, por ejemplo, para las escuelas o las instituciones universitarias o institutos tener profesores certificados? ¿Es un plus o no necesariamente así? Mira, existen herramientas que ofrecen niveles de certificación no solo para los docentes, sino también para las instituciones, en cuyo caso también reciben un reconocimiento y una característica importante que les representa un beneficio para ellos, no solo para el docente, sino también para la institución. Te puedo citar como ejemplo 2 marcas importantes. Google tiene escuelas de referencia y universidades de referencia en donde se llevan a cabo esas prácticas importantes. Y también, por ejemplo, Wakelet, es una aplicación gratuita además, tiene programas de adopción para escuelas y distritos completos. Entonces es muy, muy importante de repente el poder contar con ese tipo de elementos en nuestras organizaciones. Son, créeme, bastante positivas y le agregan un valor a la institución. Y para el profesor o profesora que las tenga la institución, imaginémonos que la institución no es ni un referente, pero el profesor se certifica. Cuando hay instituciones, por ejemplo, tu experiencia en México, cuando hay docentes que tienen esa certificación, pero la universidad o el colegio no tiene esa referencia o están adosados a alguna marca, ¿lo toman en cuenta? ¿Vale la pena hacerlo? Mira, Gabriel, te voy a hablar de mi ejemplo en particular. ¿Ya? Yo soy certificado Google como educador y como entrenador y trabajo en una institución que trabaja con Microsoft. Ya. Sin embargo, muchas de las buenas prácticas que yo he aprendido como educador Google las he transferido a la práctica utilizando Teams y utilizando Microsoft 365. Entonces, aunque nuestras herramientas son muy particulares, déjame decirte que son de gran beneficio el conocer y certificarse en una, porque muchas de las buenas prácticas las podemos aplicar también en otras. Digo, también déjame compartirte que soy innovador experto de Microsoft, pero
el estar certificado en ambas plataformas, pues me ha permitido conocer lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eso es bueno. Entonces, y la universidad, bueno, obviamente ellos reconocen ese trabajo y ese aprendizaje que tú has tenido. Mira, justamente en la pandemia me tocó ser en mi sede de la universidad privada en la que colaboro ahora, me tocó ser precisamente quien llevara al frente los trabajos de capacitación docente. Ya. Y no creas que pagado, sino como una labor social y una labor de apoyo a la institución donde estoy trabajando. Y eso evidentemente pues me generó un reconocimiento también dentro de la misma institución. Oye, y porque yo sé que tú has hecho una cantidad de capacitaciones y certificaciones. Los profesores y las profesoras, ¿qué es lo que más buscan o cuáles son las grandes dudas que tienen cuando tú realizas esas certificaciones? Fíjate que depende mucho de la región, pero en Latinoamérica creo que ahora que se da el boom durante la pandemia de la instrucción remota y la educación a distancia, creo que el indicador más importante lo ha sido la carencia de conectividad. En muchos de nuestros países latinoamericanos tenemos ese problema. Entonces, muchos de los docentes buscan aquellas herramientas que les permiten trabajar con poco ancho de banda e incluso fuera de línea, para que al no tener siempre una conectividad disponible, sigan pudiendo trabajar con sus actividades y pudiendo mantener la relación con sus estudiantes. Sí, nos falta bastante en eso. Yo creo que tenemos que superar esas problemáticas. Sí, pues ¿de qué te sirve aprender una herramienta que va a tener que usar online si apenas tiene megabyte para poder, ¿cómo se llama?, navegar? Eso es súper interesante. Ahora, esas son una de las carencias, pero por ejemplo, cuando un profesor se certifica, ¿cuáles son esas sensaciones que quedan en ellos, que quedan en ella? ¿Son satisfactorias o lo ven como algo que, chuta, ya me certifiqué un cartón más? ¿O quedan con esas ganas de seguir aprendiendo? Yo creo que tenemos docentes de todos tipos, ¿no? Yeah. Hay aquel docente que lo hay, que es coleccionista de insignias, ¿no? Entonces se certifica, pero nunca vuelve a usar la herramienta. Y cuando alguien recurre a él porque tiene la insignia y le pregunta, pues simplemente no nos puede responder. Existen docentes así, que simplemente le gustan tener las medallitas puestas, ¿no? Y existen muchos otros que no solo lo hacen por el beneficio de sus estudiantes, sino que forman parte activa de esas grandes comunidades de docentes que tenemos en Latinoamérica, en donde se comparte y se aprende de los demás. Entonces, yo creo que tenemos de todas clases, ¿no? Y créeme que en mi caso personal no hay nada que me motive más cuando obtengo una insignia que el poder compartir lo que aprendí en ese proceso de formación y, por supuesto, buscar la aplicación de las herramientas. Y es claro que no nos tenemos que certificar en todo. Vamos a certificarnos en aquello que nos acomode, que nos sea más fácil y que mejore nuestra práctica docente. Hay algunas herramientas en las que me he certificado y que mi medio ambiente, mi ecosistema de trabajo, no me ha permitido implementar adecuadamente. De hecho, por ejemplo, estoy certificado en Parley, que es una mesa de debates, discusiones en línea, y a pesar de manejar la herramienta y de poder explicarla, no he podido generar, por los tamaños de mis grupos, por las clases que me ha tocado impartir, generar realmente un amplio uso de esa herramienta. Y lo mismo nos puede pasar con cualquier otra herramienta. Así que siempre busquemos aquello que nos sea útil y que nos reporte un beneficio personal. Y eso es lo que buscan los docentes, aquello que les funcione. No solo obtener insignias por obtener insignias. Sí, yo te encuentro toda la razón, porque la idea es que si yo obtengo esa insignia o esa certificación, pueda utilizarla. Es como lo más esencial y fundamental. Y en ese sentido, ¿tú crees que a nuestros sistemas escolares le hace falta integrar esa certificación como algo parte de cada escuela? ¿No tienen esta visión como de futuro y de preparación del docente o todavía les falta? Mira, yo puedo apreciar en algunos sistemas educativos en Latinoamérica que
hay ciertos esfuerzos porque esto suceda. Ahora con la pandemia, tanto Google como Microsoft hicieron algunos esfuerzos por ofrecer soluciones gratuitas que fueron integrando en los colegios públicos. Y muchas de esas soluciones dieron resultados importantes y los cambios, la adopción y la promoción del uso de estas herramientas y por supuesto el apoyar la certificación de los docentes para que las pudieran utilizar mejor, partieron de esfuerzos gubernamentales. Entonces nuestros sistemas educativos están teniendo ya esos primeros avances y están dando resultados en aquellos sistemas que se lo han permitido. Y bueno, tú y yo sabemos que nuestra querida amiga Roberta trabaja mucho con el not going back, ¿no? Sí, y en ese sentido, pues los gobiernos debieran no de regresar, sino de procurar mantener esas prácticas. Cuando esto se vincula a intereses comerciales se vuelve difícil, ¿no? sí. Pero bueno, un saludo también a Roberta. Sí, un saludo desde acá, Roberta, un gran abrazo. Sí, tiene una campaña ahí muy fuerte que no tenemos que retroceder. Sí, y tiene mucha razón. Yo también quería dentro de esto de que pudiéramos compartir con nuestros amigos de la ciencia de pedagógico la experiencia, porque para que también lo sepan, cuando uno es líder GEC, que sería grupo de educadores de Google, Google a nosotros nos pide que hagamos capacitaciones para que se puedan certificar los profesores. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces nosotros nos conseguimos voucher que se llaman para que el cobro sea incluso en gratuito para muchas de las personas que se capacitan con nosotros. Entonces yo quería también que contara esas experiencias que has tenido a través de esas capacitaciones. Bueno, he tenido la oportunidad de participar desde mi grupo de educadores, que es el de Campeche, y para capacitar docentes. Y por supuesto me han dado la oportunidad en algunos otros grupos de educadores de Latinoamérica también para participar en esos procesos de capacitación. Y siempre me he encontrado con profesores ávidos de aprender y con mucha voluntad para crecer y desarrollar sus habilidades. Y por supuesto, hoy no solo me toca ser líder de GEG, de un grupo de educadores, sino tengo la fortuna y el gran honor de ser mentor de sus grupos a nivel Latinoamérica. Y eso me convierte en alguien que tiene una tarea más grande para seguir difundiendo estos grupos. Hemos hablado de comunidades, y bueno, las comunidades de los grupos de educadores Google son comunidades que son de mucha riqueza para sus miembros y para las regiones donde se encuentran, ya que todos los eventos son de manera gratuita y siempre se procura ofrecerles estas grandes ventajas a los educadores que se convierten en miembros de esos grupos, que no tienen ningún costo y que sí nos ofrecen muchos beneficios. Sí, yo quisiera recalcar eso. Realmente, si ustedes en alguna de sus ciudades, en cualquier parte del mundo, entre paréntesis, en cualquier parte del mundo, saben que hay un líder GEC o un GEC, búsquenlo. Y cuando ustedes se ponen en contacto con estos líderes GEC, ustedes también pueden acceder a estas capacitaciones que se hacen gratuitas, desde distintas formas. Yo recuerdo que hemos tenido capacitaciones a través de YouTube, a través de Meet, a través de Zoom, incluso ocupando diferentes herramientas, pero también, lo hacemos para que las docentes y docentes puedan aprender y mejorar cada día más. Eso es algo súper interesante dentro de la experiencia. Ahora, yo quiero invitarte, Gerardo, a que puedas darle un mensaje a nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico de la importancia de esto. ¿Por qué atreverse a certificarse? No tenerle miedo a las herramientas digitales, decir, ¿sabes qué? Puedo hacerlo, lo voy a lograr. ¿Por qué tienen que hacerlo? Bueno, todos nosotros como docentes tenemos un gran reto, que es no dejar de aprender. Y en ese sentido, la inclusión de las tecnologías de información en la educación son un reto para todos. Y el hecho de que no estemos en línea o no tengamos instrucción remota ya, que hayamos regresado a la presencialidad, no implica que la tecnología tiene que estar fuera del aula. Por supuesto que tampoco vamos a abogar porque la tecnología sea el centro del aula. Pero en lo pedagógico necesitamos ayudarnos de ese tipo de soportes que además son las herramientas en las que nuestros ciudadanos del futuro están viviendo el día de hoy. Entonces, un maestro que no sabe qué es TikTok
pues sus estudiantes no van a hablar el mismo idioma. Inclusive, mucho de lo que sucede en los eSports o de lo que sucede en los juegos, hoy en día nos sirve para enseñar a nuestros estudiantes. Así que el poder involucrarnos con las aplicaciones, con el uso de la tecnología, lejos de ser algo que nos atemorice, debe de ser algo que nos estimule a seguir creciendo en nuestro aprendizaje profesional y a seguir desarrollando nuestras competencias. Y todo siempre, como debe de ser en el centro de la educación, que es la mejora de nuestros procesos para llevarles lo mejor del mundo a nuestros estudiantes. Yo creo que ahí diste a un punto genial, que el centro de todo esto son los aprendizajes de nuestra y nuestros estudiantes. Si no tenemos ese foco, estamos perdidos. Yo creo que es clave aquello. Oye, Gerardo, ha sido un gran diálogo y una gran conversación. ¿Algo más antes de despedirnos de este capítulo? Pues solamente motivar a todos los docentes que nos escuchan a que busquen esos espacios, tanto en los grupos de educadores Google, como en las redes de aprendizaje de Microsoft, como en los grupos de Apple, cualquier tecnología de los fabricantes, e inclusive aquellas redes de colaboración de cada una de las herramientas que usamos, esa capacitación que además la mayor de las veces es gratuita. Y que no le tengan miedo, que vayan adelante, porque todo lo que hagan es en beneficio para su persona y sobre todo en beneficio para la educación de nuestros chicos y chicas. Muchas gracias, Gerardo. Decir también, y un paréntesis antes de terminar este capítulo, que gracias a la tecnología estamos conectados. Desde Chile, Gerardo está en México en este momento, y a través de una herramienta súper básica, que es el llamado a través de WhatsApp. Esta comunicación la estamos teniendo a través de un llamado de WhatsApp. Interesante, algo que era a lo mejor impensable hace algunos años atrás, hoy día lo podemos lograr con la tecnología. ¿Se dan cuenta? Esta conexión genial con todo esto. Oye, Gerardo, antes de despedirnos, ¿alguna red social? Y yo te las voy a pedir después para que me las puedas pasar. ¿Tienes alguna página web, algún LinkedIn o cualquier otra plataforma? Sí, en Instagram, LinkedIn y Twitter soy GE Navar con doble R y B chica. GE Navar. Con ese usuario me encuentran. En Facebook me encuentran como Gerardo Navarrete T. Y bueno, por supuesto, mi sitio web es gerardonavarrete.tech de tecnología, TSH. Ahí encuentran mi sitio. Genial, vamos a visitar. Y te agradezco, excelente, te agradezco infinitamente la invitación y sabes que siempre es un placer platicar contigo y aprender de ti y de tu audiencia. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gerardo, un gran abrazo, un abrazo psicológico desde acá, desde Chile, y muchas gracias por haber conversado nuevamente con nosotros. Que esté muy bien. Un abrazo fuerte, mi querido amigo. Gerardo Navarrete, gran conocedor de las certificaciones. Él lleva una cantidad de años impresionante, además de su gran calidad de ser humano, en donde también entrega parte de sus conocimientos, incluso de forma gratuita a través de los GEC. Pero fue interesante la conversación, sobre todo desde el punto de vista que nos damos cuenta de la importancia de las certificaciones. Una certificación no tiene por qué ser pagada 100%, no, o solamente las gratuitas, o una vale más que otra, o otra es mejor que una. Creo que Gerardo nos ha dicho y nos ha dado bastantes tips para poder pensar realmente en qué nos certificamos. Hay algo súper importante y muy interesante que siempre hemos hablado aquí en la ciencia de lo pedagógico. ¿Para qué quiero hacer lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido de hacer lo que hago? Les voy a dar un ejemplo. Cada vez que me preguntan ¿para qué hago un streaming, por ejemplo? No me pregunto con qué tecnología lo voy a usar. Obviamente tengo que utilizar mucha tecnología, pero si no tengo un propósito detrás de ella, ¿de qué me sirve?
Entonces, vamos a la reflexión y volvamos a lo que es la certificación. Era lo que decía Gerardo en un momento. Hay profesores que son deportistas de certificaciones, tienen una cantidad enorme de medallas, pero no las utilizan en el aula. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es el propósito de certificarnos? Eso es lo primero. Segundo, de la manera que nos certificamos también lo ponemos en experiencia, en práctica en el aula, con todas y todos nuestros estudiantes. Esa parte es clave para poder saber si realmente he aprendido a utilizar la herramienta o no. Entonces, tenemos que pensar que desde esta perspectiva tenemos que incluir, obviamente, nuestro propósito y también los aprendizajes para implementar aquello en el aula. Espero le haya gustado este capítulo. Fue bastante interesante, en donde Gerardo nos habló de muchas cosas que nos van a ayudar. Pero recuerden, lo más importante de todo, compartir este capítulo para que muchas otras personas más también puedan conocer la opinión respecto de esto. Además que es la opinión de un experto. Gerardo lleva años en esto, como lo dije al principio de este término. Gerardo nos dio bastantes luces de esto, así que aprovéchenlo, escúchenlo, tómenlo o déjenlo. Pero lo más importante, compartan el capítulo para que mucha gente más lo pueda escuchar. Así que espero les haya gustado. De ahí vamos a poner las redes sociales de Gerardo Navarrete, las redes sociales obviamente de la ciencia de lo pedagógico, y un gran abrazo desde acá, desde Chile. Así que nos vemos y ojalá luego en otro capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.